Una pequeña niña llegó a la entrevista de trabajo. El CEO millonario pronto descubre que vino en lugar de su madre, quien está hospitalizada, y se queda sin palabras antes de que comience la historia. Donde quiera que la vida te haya colocado. Hoy, este mensaje es para ti. La imponente sede de cristal de Meridian Enterprises brillaba bajo la luz del sol matutino, mientras Emma Harrison ajustaba su mochila y miraba hacia arriba al edificio de Zinc. 90 pisos. Con apenas 7 años, medía apenas 4 pies de altura en su vestido azul pulcramente planchado y su cardigan blanco, su atuendo especial que mamá había preparado la noche anterior. Puedes hacerlo. Emma se susurró a sí misma, aferrando la cartera de cuero gastada que contenía el currículum de su madre. Sus coletas rubias se balancearon mientras asentía con determinación. Dentro del vestíbulo, ejecutivos en trajes impecables se movían con propósito a través de pisos de mármol pulido. Emma se acercó al escritorio de recepción poniéndose de puntillas para ver por encima del mostrador. Disculpe, dijo con su voz pequeña pero clara. Tengo una cita a las 9 en punto con el señor Alexander Reynolds. La recepcionista, Diane según su placa, levantó la vista de su computadora con una expresión desconcertada. Lo siento, querida, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres? Emma enderezó los hombros. Mi mamá es Rebecca Harrison. Tiene una entrevista para el puesto de gerente de proyectos. Colocó la cartera sobre el mostrador. Estoy aquí en su lugar. La confusión de Diane se profundizó. Así no funcionan las entrevistas, cariño. Tu madre necesita venir ella misma. No puede. La voz de Emma se quebró ligeramente. Está en el hospital. Se la llevaron anoche cuando no podía respirar bien. Pero ella realmente necesita este trabajo. Un hombre alto con un traje de carbón impecablemente cortado se había detenido cerca, su atención captada por la conversación inusual. Alexander Reynolds, CEO de Meridian Enterprises. Era conocido en toda la comunidad empresarial de Chicago por su eficiencia despiadada y su mente estratégica brillante. Lo que no era conocido por hacer era cambiar su horario por nadie. Diane, ¿cuál es la situación aquí? Su voz profunda resonó a través del vestíbulo. Señor Reynolds, esta niñita dice que está aquí para la entrevista de gerente de proyectos en lugar de su madre. Reynolds se acercó, estudiando a Emma con ojos azules penetrantes. A los 45 años, su cabello sal y pimienta y su presencia imponente normalmente intimidaban a ejecutivos experimentados. Jovencita, ¿cuál es tu nombre?, preguntó. Emma Harrison, señor. Respondió mirándolo directamente a los ojos. Mi mamá me enseñó que es importante mirar a las personas a los ojos cuando les hablas. Un destello de diversión cruzó el rostro de Reynolds. ¿Y dónde está exactamente tu madre? En el Hospital Memorial Northwestern. Tiene neumonía. Pero los doctores dicen que estará bien en unos días. Los pequeños dedos de Emma abrieron la cartera. Traje su currículum y sus certificados. Se quedó despierta toda la noche trabajando en su presentación antes de enfermarse. Reynolds miró su reloj, luego volvió a mirar a la niña determinada. Contra toda lógica y protocolo corporativo. Se encontró intrigado. Emma Harris, dijo, he dirigido más de 5.000 entrevistas en mi carrera. Pero esta es ciertamente la primera. Extendió su mano. Ven a mi oficina. Escuchemos lo que tu madre había preparado. La boca de Diane se abrió de par en par. Mientras Reynolds guiaba a Emma hacia el ascensor ejecutivo, señor, dijo Emma mientras las puertas se cerraban, mamá dice que soy demasiado joven para tomar café. Pero sé cómo hacerlo si gusta. Por primera vez en años, Alexander Reynolds se rió genuinamente. No tenía idea de que esta reunión inesperada cambiaría todo. Alexander Reynolds hizo un gesto para que Emma tomara asiento en la silla lujosa frente a su amplio escritorio. El sol de la mañana se filtraba a través de ventanas del piso al techo, iluminando una pared de logros y portadas de revistas de negocios con su rostro severo. Entonces, Emma dijo:
observando mientras ella arreglaba cuidadosamente la cartera de su madre en su regazo. Cuéntame sobre las calificaciones de tu madre. Emma abrió la carpeta de cuero con cuidado practicado. Mamá ha sido gerente de proyectos durante 8 años. Trabajó en Westlake Solutions hasta que cerraron el mes pasado. Su pequeño dedo trazó el currículum. Tiene una certificación PMP y un MBA de Northwestern. Reynolds levantó una ceja, impresionado por el vocabulario de la niña. Y por que tu madre quiere trabajar en Meridian. Porque necesitamos el seguro médico, respondió Emma honestamente. Y porque ella dice que su empresa hace trabajo importante que ayuda a las personas. La franqueza de su respuesta tomó a Reynolds por sorpresa. La mayoría de los candidatos bailaban alrededor de las discusiones de compensación con discursos ensayados sobre cultura empresarial y oportunidades de crecimiento. Mamá es realmente buena en su trabajo, continuó Emma, sacando una carpeta de informes de finalización de proyectos. Estas son sus historias de éxito. Se quedó despierta haciendo esta presentación, aunque se estaba enfermando. Reynolds hojeó los materiales meticulosamente. Preparados, notando el historial impresionante. ¿De Rebecca Harris, quién te está cuidando mientras tu madre está en el hospital? Preguntó. La expresión de Emma vaciló ligeramente. La señora Winters de al lado me revisó esta mañana. Pero está muy anciana. Puedo cuidarme sola. Hago mi propio almuerzo para la escuela. Una pesadez se asentó en el pecho de Reynolds. ¿Dónde está tu padre? Su fue cuando era bebé. Mamá dice que no estaba listo para ser papá. Emma se encogió de hombros como si estuviera discutiendo el clima. Somos solo nosotras. Pero somos un buen equipo. Reynolds estudió a la niña frente a él, serena, articulada y cargando responsabilidades, mucho más allá de sus años. Algo sobre su determinación despertó recuerdos largo tiempo inactivos. Un momento, dijo, presionando su intercomunicador. Janet. Cancela mis reuniones de la mañana. La voz conmocionada de su asistente llegó a través del altavoz. Señor, tiene la presentación de la junta a las 11. Reprogramarla. Y averigua qué doctor está tratando a Rebecca Harris en Northwestern Memorial. Los ojos de Emma se agrandaron. ¿Va a visitar a mi mamá? Vamos, respondió Reynolds poniéndose de pie. Necesito conocer a la mujer que crió una representante tan extraordinaria. Mientras bajaban en el ascensor, Emma lo miró con curiosidad. Señor Reynolds, ¿por qué nos está ayudando? Mamá dice que las personas importantes y ocupadas, generalmente, no tienen tiempo. La pregunta lo atravesó inesperadamente. ¿Por qué, en efecto? Reynolds había construido su reputación en eficiencia y resultados. No en compasión. Digamos que has logrado hacer lo que la mayoría de mis ejecutivos no pueden. Obtener mi atención completa. Emma sonrió, revelando un diente frontal faltante. Y deslizó su pequeña mano en la suya. El simple gesto de confianza lo sorprendió. Ninguno se dio cuenta de que este momento sería el primer paso para sanar heridas que no sabían que compartían. El Hospital Memorial Northwestern bullía de actividad mientras Alexander Reynolds y Emma caminaron por la entrada principal. El CEO se veía marcadamente fuera de lugar en su traje hecho a medida entre el personal médico en Scrubs, pero se movía con la misma autoridad que comandaba en las salas de juntas. Habitación 317. Dirigió la enfermera en la estación después de revisar su computadora. Pero señor. Las horas de visita no comienzan hasta. Reynolds deslizó su tarjeta de presentación a través del mostrador. Necesito hablar con la señorita Harrison sobre un asunto comercial urgente. Emma guió el camino, navegando los corredores, con facilidad familiar que preocupó a Reynolds. ¿Cuántas veces había caminado esta niña sola por pasillos de hospital? Encontraron a Rebecca Harrison incorporada en la cama, su cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada, una línea intravenosa en su brazo, aunque claramente enferma. Su rostro pálido y círculos oscuros bajo los ojos, su parecido. Con Emma era sorprendente. Emma, la voz de Rebecca estaba ronca. ¿Qué estás haciendo aquí?
Se suponía que estuvieras con la señora Winters. Sus ojos se agrandaron al notar a Reynolds. Oh. Dios mío. Mamá, este es el señor Reynolds. Fui a tu entrevista y me trajo a verte. El rostro de Rebecca se drenó del poco color que tenía. Hiciste que... Reynolds se adelantó. Señorita Harrison, su hija causó una impresión notable. Presentó su carpeta con elegancia remarcable. Lo siento mucho, Rebecca luchó por sentarse más derecha, la mortificación evidente. Emma. Hablamos de esto. Se suponía que llamarías a la empresa para reprogramar, no que fueras allí tú misma. Pero trabajaste tan duro en tu presentación, protestó Emma, y necesitamos el trabajo. La honestidad cruda silenció la habitación. Reynolds jaló una silla junto a la cama. Señorita Harrison, su hija mencionó que estuvo en Westlake hasta recientemente. Rebecca asintió, aún desconcertada por la situación. Sí, estuve allí. 5 años antes de la adquisición y reducción de personal. Su carpeta es impresionante. ¿Por qué no ha conseguido un puesto en otro lugar con sus calificaciones? Rebecca miró a Emma, vacilando. Es complicado. Madre soltera, sin sistema de apoyo familiar. La mayoría de los empleadores ven eso como una responsabilidad. Continuó, su voz fortaleciéndose con frustración. Nunca lo dicen directamente. Pero sus preocupaciones se vuelven claras. Preguntan si faltaré al trabajo cuando Emma se enferme. Reynolds observó mientras Emma se subió a la cama, revisando instintivamente la línea intravenosa de su madre con la familiaridad de alguien que lo había hecho antes. Las facturas médicas no están ayudando, admitió Rebecca en voz baja. La neumonía no podría haber llegado en peor momento. Un recuerdo surgió en la mente de Reynolds. Uno que había suprimido por mucho tiempo, una mujer muy parecida. Rebecca, luchando sola, determinada a proveer a pesar de obstáculos abrumadores. Señorita Harrison, dijo Reynolds, su decisión ya formándose. ¿Qué tan pronto puede recuperarse? El doctor dice que puedo irme mañana si mis niveles de oxígeno mejoran, pero no estaré a plena fuerza por una semana. Entonces conduciremos su entrevista oficial el lunes próximo. Mientras tanto, sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta. Haga que el departamento de facturación del hospital contacte este número. Rebecca miró la tarjeta. Señor Reynolds. No puedo aceptar. Considérelo un anticipo. Meidian, cuida a su gente. Mientras se iban, Emma susurró, gracias por ayudar a mi mamá. Reynolds se preguntó por qué su gratitud se sentía más valiosa que su último trato de $1.000.000. Durante los siguientes 5 días. Emma se convirtió en una presencia fija en Meridian Enterprises, con el permiso reacio de Rebecca, después de que Reynolds organizara un servicio de automóvil y supervisión adecuada. Emma pasó sus tardes en una oficina vacía de esquina cerca de la suite de Reynolds, haciendo tarea y ocasionalmente siguiendo varios departamentos. Sus márgenes operativos podrían mejorar reorganizando su cadena de suministro, anunció Emma el miércoles por la tarde. Levantando la vista de su tarea de matemáticas mientras Reynolds se detuvo a verla, no pudo evitar sonreír. Es así. ¿Y dónde aprendiste sobre márgenes operativos? Mamá me explica su trabajo. Dice que la ayuda a pensar mejor cuando lo habla. Emma golpeó su lápiz contra su cuaderno. Además, su recepcionista Diane me da revistas de negocios cuando me aburro. Reynolds se apoyó contra el marco de la puerta. La mayoría de los niños de 7 años leen cómics. Yo también leo. Esos Batman es mi favorito porque ayuda a las personas y no necesita superpoderes. Una risa inesperada escapó de él. Ya eres una pragmática. El jueves, el equipo ejecutivo de Reynolds había notado el comportamiento inusual de su CEO, Janet. Su asistente de 15 años lo observó revisando su reloj antes de la llegada programada de Emma cada día. ¿Te recuerda a alguien?, comentó Janet. Colocando informes de presupuesto en su escritorio, Reynolds se tensó. Es una niña con potencial remarcable. Eso es todo, si tú lo dices.
Janet había estado con él lo suficiente para reconocer las sombras que ocasionalmente oscurecían sus ojos. La Junta está haciendo preguntas sobre tus reuniones canceladas. La Junta puede dirigir sus preguntas a mí, respondió bruscamente. Esa tarde. Reynolds encontró a Emma en la sala de descanso, encantando al equipo de marketing con sus perspectivas sobre su última campaña. A los niños de mi escuela les gustarían más los colores si fueran más brillantes, estaba diciendo mientras el director de marketing tomaba notas. Señorita Harrison, interrumpió Reynolds, creo que es hora de su cita. Se había convertido en su ritual, una revisión diaria de la recuperación de su madre y una discusión sobre lo que Emma había aprendido en Meridian ese día, en su oficina. Emma se acomodó en lo que se había convertido en su silla. Mamá, regresa a casa mañana. La enfermera dijo que sus pulmones suenan mucho mejor. Esas son excelentes noticias, respondió Reynolds, deslizando un vaso de leche con chocolate a través del escritorio. Otra parte de su rutina. ¿Todavía querrás verme después de que mamá empiece a trabajar aquí? Preguntó Emma de repente, sus ojos serios sobre el borde de su vaso. La pregunta lo tomó por sorpresa, ¿qué te hace pensar que no querría? Emma se encogió de hombros, mirando hacia abajo. Papá ya no quería verme. A veces las personas simplemente dejan de querer. Niños alrededor. La simple declaración golpeó a Reynolds como un golpe físico. En sus 45 años había enfrentado adquisiciones hostiles, caídas del mercado y traiciones de colegas de confianza. Sin embargo, nada lo había preparado para la honestidad desarmante de una niña de 7 años. Emma, dijo cuidadosamente. Algunas personas se van debido a sus propias fallas. No por nada que hayas hecho. No había tenido la intención de compartir la fotografía ese día. Había permanecido encerrada en el cajón de su escritorio por casi 2 décadas. Sin embargo, algo lo impulsó a abrir el cajón y sacar el marco plateado. Esta era mi hija, dijo, girando el marco hacia Emma. Su nombre era Lily. Emma estudió la foto de una niña pequeña sonriendo con los ojos azules de Reynolds. ¿Dónde está ahora? La voz de Reynolds se volvió distante. Ella y su madre murieron en un accidente hace mucho tiempo, por eso a veces estás triste. Cuando me miras. La pregunta colgó en el aire como cristal. Frágil y perfectamente clara, absolutamente no, dijo Reynolds firmemente, tu presencia me trae alegría. No tristeza. 2 meses después de que Rebecca Harrison se uniera a Meridian Enterprises, la dinámica de la empresa había cambiado sutilmente. La experiencia en gestión de proyectos de Rebecca rápidamente demostró ser invaluable. Su enfoque metódico, simplificando operaciones en múltiples departamentos, el programa piloto para arreglos de trabajo flexibles se había expandido más allá de su posición, con 5 otros empleados ahora participando en lo que Reynolds había nombrado oficialmente la iniciativa Familia Primero. Las proyecciones trimestrales muestran un aumento del 12% en productividad de los miembros del equipo participantes, explicó Rebecca durante su presentación a la Junta Ejecutiva. Estaba de pie con confianza a la cabeza de la mesa de conferencias, sus diapositivas mostrando métricas claras. Las tasas de retención han subido y el uso de licencia por enfermedad realmente ha disminuido. Victoria Sloan, la directora de recursos humanos que inicialmente se había opuesto a la contratación de Rebecca, observó con escepticismo mal disimulado. 2 meses es apenas suficiente tiempo para determinar viabilidad a largo plazo. Notó, ¿qué pasa cuando la novedad se desgaste? Por eso estamos rastreando métricas semanales en lugar de trimestrales. Rebecca contrarrestó suavemente. Podemos identificar y abordar problemas en tiempo real en lugar de descubrir problemas meses después. Reynolds observó el intercambio con satisfacción. Rebecca había demostrado ser, no solo competente sino excepcional, navegando hábilmente la política corporativa mientras entregaba resultados consistentes. La iniciativa permanece, anunció, terminando el debate adicional. Rebecca expande el programa para incluir 15 posiciones más para el próximo trimestre.
esa tarde. Reynolds encontró a Emma en lo que se había convertido en su lugar habitual, un pequeño escritorio en la esquina de la oficina de Rebecca, donde trabajaba en su tarea después de la escuela. Señor Reynolds, Emma levantó la vista de su proyecto de ciencias. Mamá está ayudando al señor Davidson a arreglar el problema de la cadena de suministro. Justo como yo dije. Reynolds sonrió, así escuché. Tu madre es bastante impresionante. Siempre. Lo fue, respondió Emma con naturalidad. Las personas simplemente no se daban cuenta antes. La simple observación golpeó a Reynolds como profundamente verdadera. ¿Cuántos individuos talentosos había pasado por alto la América corporativa porque sus circunstancias no encajaban en el molde tradicional? Emma, dijo, sentándose en la silla junto a su escritorio. ¿Cómo te sentirías sobre ayudarme con un proyecto especial? Sus ojos se iluminaron con interés. ¿Qué tipo de proyecto? Estoy pensando en crear un espacio aquí en Meridian para niños cuyos padres trabajan tarde, una especie de centro de tarea y actividades. Que lo haría un buen lugar para niños de tu edad. Emma consideró esto seriamente. Libros en diferentes niveles de lectura, espacios silenciosos y espacios de grupo, bocadillos saludables. No solo galletas, aunque las galletas son las mejores, y tal vez estudiantes universitarios, para ayudar con la tarea. Reynolds sacó su cuaderno y comenzó a escribir. ¿Qué hay de durante las vacaciones escolares? Durante la siguiente hora. CEO y niña mapearon lo que eventualmente se convertiría en el renombrado programa Puente de Meridian, un sistema de cuidado infantil en el sitio y apoyo educativo que revolucionaría la integración trabajo-vida en la América corporativa. Esa noche, mientras Rebecca terminaba su trabajo, encontró a Reynolds y Emma en profunda conversación, rodeados de dibujos y notas. ¿Debería estar preocupada por esta conspiración?, preguntó con diversión. Mamá, estamos diseñando un espacio para niños en Meridian, exclamó Emma. Rebecca levantó una ceja hacia Reynolds. Eso suena caro. Es una inversión, corrigió él, una que pagará dividendos durante años. Mientras caminaban juntos hacia el ascensor, Rebecca estudió el perfil de Reynolds. Has cambiado desde que nos conocimos. Observó, para mejor o peor, definitivamente. Para mejor, respondió. El personal ya no te llama la máquina. Reynolds se veía sorprendido. ¿Escuchaste eso? Los chismes de oficina viajan rápido. Sonrió Rebecca. Ahora te llaman el revolucionario en su lugar. Mientras las puertas del ascensor se cerraron. Reynolds reflexionó que algunas revoluciones comenzaron no con grandes manifiestos, sino con la simple pregunta de un niño. ¿Por qué las cosas no pueden ser diferentes? Lo que nadie en Meridian se daba cuenta era que la transformación de la empresa había atraído atención no deseada de aquellos que preferían el status quo y se estaban preparando para contraatacar. La columna de Rebecca se enderezó. Mi situación personal, siendo que soy madre soltera, o que mi hija mostró iniciativa remarcable asegurando que su madre no perdiera una oportunidad. ¿Qué aspecto exactamente es problemático para la imagen de Meridian? Harrington continuó, estamos proponiendo la suspensión temporal de la iniciativa Familia Primero pendiente de revisión comprensiva. Y la reasignación de la señorita Harrison a la oficina de Cleveland para eliminar cualquier apariencia de impropiedad. La reasignación sería despido constructivo, y usted lo sabe, respondió Reynolds. Su hija está establecida en la escuela aquí. Por supuesto, proporcionaríamos asistencia de reubicación. Añadió Victoria, la voz de Rebecca cortó la tensión. ¿Puedo preguntar quién filtró la información personal sobre la tragedia familiar del señor Reynolds a la prensa? La habitación cayó en silencio. Eso no es relevante para estos procedimientos, respondió Harrington rígidamente. No estoy de acuerdo. Contrarrestó Rebecca. Habla directamente de los estándares éticos de esta junta. Alguien en esta habitación usó información profundamente personal como arma en una lucha de poder corporativo. James Wakefield se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo con la señorita Harrison. Antes de discutir cualquier cambio de política o reasignaciones,
De personal, deberíamos abordar la violación de confidencialidad que precipitó esta crisis. En realidad, sí tenemos evidencia, interrumpió Reynolds. Asintió a Janet, quien distribuyó copias de una cadena de correos electrónicos a cada miembro de la Junta. Esta mañana rastreé la fuente de la filtración. La información fue enviada desde la cuenta de correo electrónico de Victoria a un periodista del Wall Street Journal hace 3 días. Todos los ojos se dirigieron a Victoria, cuyo rostro se había drenado de color. Esto es absurdo, balbuceó. Mi correo electrónico fue obviamente hackeado por alguien que conocía sus detalles de autenticación y tenía acceso a archivos confidenciales de personal. Preguntó Reynolds suavemente. Eso parece improbable. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Reynolds se permitió una pequeña sonrisa. Anticipé esta maniobra, aunque no tan pronto. Victoria está despedida con efecto inmediato. No puede despedir unilateralmente a un ejecutivo sin aprobación de la Junta, protestó Harrington. En realidad, si puedo, corrigió Reynolds. Las violaciones éticas de esta magnitud quedan bajo mi autoridad directa como CEO, mientras los miembros de la Junta se retiraron. Rebecca permaneció sentada. Sabías que esto venía, observó. Una vez que estuvieron solos, Reynolds asintió. Sospechaba que Victoria haría un movimiento eventualmente. Ha estado opuesta a cada cambio de política progresista durante años. ¿Por qué no me advertiste? Porque tu reacción genuina era. Crushing vaciló. Sin embargo, siento lo del impacto en Emma. Rebecca reunió sus papeles. Es más fuerte de lo que piensas. De lo que cualquiera piensa. Su detuvo en la puerta. Por lo que vale. Creo en lo que estás tratando de construir aquí. Una empresa, donde el éxito no requiere sacrificar la familia. Ya era hora. Mientras se iba, Reynolds se dio cuenta de que la victoria corporativa se sentía hueca comparada con la confianza personal que podría haber dañado 3 semanas después del despido de Victoria. La controversia había cesado en su mayoría. Las acciones de Meridian se habían recuperado, los medios habían seguido adelante a escándalos más frescos. Y la iniciativa Familia Primero no solo había continuado, sino que se había expandido. Todo procedía sin problemas hasta el día que Gerald Harrington caminó hacia la oficina de Reynolds sin anunciarse. Necesitamos hablar, Alex, dijo sin preámbulos. Sobre tu futuro con Meridian, Harrington colocó una carpeta gruesa en el escritorio. La Junta ha estado conduciendo una revisión de liderazgo de la empresa y planificación de sucesión. Reynolds abrió la carpeta para encontrar una propuesta formal para su transición a un rol asesor durante los próximos 6 meses. Con Harrington regresando como CEO interino, un golpe cuidadosamente orquestado, dijo Reynolds en voz baja, eso es innecesariamente dramático, Alex. Nadie cuestiona tus contribuciones a Meridian, pero tal vez es hora de equilibrio. ¿Equilibrio para qué, Gerald? ¿Un regreso a las políticas del pasado? Para asegurar que, en tu jornada personal de sanación, no remodeledes una corporación entera alrededor de tus lamentos individuales. Las palabras golpearon con precisión. Mi jornada personal es irrelevante. Las métricas apoyan cada cambio que he implementado. Los números no son todo, Alex. La cultura importa. La tradición importa. La reunión de la Junta es el viernes a las 2 de la tarde. ¿Tienes hasta entonces para considerar la propuesta de transición? Si luchas contra esto, Alex, se pondrá feo. Después de que Harrington se fue, Reynolds se sentó inmóvil considerando sus opciones. Podía luchar, pero Harrington tenía razón. Sobre una cosa, una batalla pública inevitablemente atraería a Rebecca y Emma de vuelta al centro de atención, como si fuera convocada por sus pensamientos. Hubo un golpe suave en su puerta y Emma se asomó. Señor Reynolds, mamá dijo que podía mostrarle los resultados de mi feria de ciencias. Entró corriendo, llevando una cinta azul y fotografías de su experimento de erupción volcánica. Durante los siguientes 15 minutos, Reynolds escuchó atentamente mientras Emma explicaba las reacciones químicas involucradas en su proyecto.
Emma dijo cuando hizo una pausa para respirar. ¿Qué pensarías si yo ya no estuviera trabajando en Meridian? Su expresión se volvió seria. ¿Vas a ir a una empresa diferente? Podría. Respondió honestamente, o podría empezar algo. Nuevo tema. Consideró esto cuidadosamente. ¿Todavía nos veríamos? Mamá dice que eres su mentor, pero creo que eres nuestro amigo también. La pregunta simple cristalizó la decisión que había estado evitando durante semanas. Sí, dijo firmemente. Definitivamente todavía nos veríamos, esa noche. Reynolds llamó a Rebecca. Necesito discutir algo importante. ¿Podemos reunirnos mañana? ¿Es esto sobre el ultimátum de Harrington? Preguntó, sorprendiéndolo con su conocimiento. El piso ejecutivo tiene paredes delgadas y Janet me mantiene informada. Respondió Rebecca. Sean cuales sean tus planes, por favor no tomes decisiones basadas en protegernos a Emma y a mí. No se trata solo de protegerlas. Admitió. Se trata de decidir qué importa más, la empresa que he construido o el futuro que podría construir. Ven a cenar mañana, dijo Rebecca finalmente. Emma está haciendo su famoso espagueti. Podemos hablar después de que se vaya a la cama. Al colgar, Reynolds se dio cuenta de que, por primera vez desde perder a Caroline y Lily, estaba tomando decisiones basadas no en lamentos pasados, sino en esperanzas futuras. La revelación llegó la mañana siguiente en forma de un sobre manila, marcado personal y confidencial para Alexander Reynolds. Janet lo colocó en su escritorio con una mirada curiosa dentro. Reynolds encontró documentos de los archivos privados de Gerald Harrington, copias de minutas de reuniones de junta de hace 18 años, registros de personal y memorandos internos. Una nota adhesiva simplemente decía: deberías saber contra qué estás realmente luchando, un amigo. Mientras Reynolds leía los materiales, sus manos comenzaron a temblar. Los documentos revelaron una política sistemática implementada durante el mandato de Harrington como CEO, una que específicamente apuntaba a la contratación y retención de mujeres en edad fértil, particularmente aquellas que ya tenían hijos. Un memo de Harrington al entonces director de Recursos Humanos decía: aunque no podemos discriminar explícitamente, podemos implementar métricas de rendimiento que naturalmente desfavorezcan a aquellas con obligaciones familiares. Otro documento mostró una lista de empleadas que habían quedado embarazadas mientras estaban en Meridian, con anotaciones rastreando sus eventuales partidas. Todas dentro de 18 meses de regresar de la licencia de maternidad. Más perturbador, era una mención específica de Caroline Reynolds en una presentación de junta de hace 2 décadas. La esposa de nuestro CFO Alexander Reynolds ha solicitado regreso de medio tiempo de licencia de maternidad. Recomiendo negación, ya que establecería un precedente problemático. Reynolds se reclinó. Memorias estrellándose sobre el como olas. La creciente frustración de Caroline mientras trataba de regresar al trabajo después del nacimiento de Lily. Su depresión cuando firma tras firma rechazó sus propuestas de trabajo flexible. Los argumentos que habían tenido cuando él había sugerido que simplemente se quedara en casa con Lily. El documento final en el paquete era un recorte de periódicos sobre el accidente que había matado a Caroline y Lily, con una nota manuscrita en lo que parecía ser la letra de Harrington. Resultado trágico: asegurar que AR permanezca enfocado en el trabajo. La mejor distracción del dolor. La visión de Reynolds se nubló con una combinación de rabia y dolor. Todos estos años había culpado a sí mismo por estar demasiado absorto en construir Meridian para apoyar a Caroline adecuadamente. Nunca había considerado que su mentor, Harrington, había bloqueado activamente su regreso profesional. Cuando Rebecca llamó para confirmar los planes de cena, la voz de Reynolds era lo suficientemente extraña como para preocuparla. ¿Qué ha pasado?, preguntó inmediatamente. Necesito mostrarte algo, respondió. ¿Puedes reunirte conmigo en la oficina primero? Es importante. 1 hora después, Rebecca se sentó frente a él.
Los documentos condenatorios extendidos entre ellos en su escritorio, esto es, comenzó, luego vaciló, discriminación sistemática. Terminó Reynolds, deliberadamente diseñada para expulsar a madres trabajadoras mientras mantenía negación plausible. Construir. Ven a cenar mañana, dijo Rebecca finalmente. Emma está haciendo su famoso espagueti. Podemos hablar después de que se vaya a la cama. Al colgar. Reynolds se dio cuenta de que, por primera vez desde perder a Caroline y Lily, estaba tomando decisiones basadas no en lamentos pasados, sino en esperanzas futuras. La revelación llegó la mañana siguiente en forma de un sobremanila marcado personal y confidencial para Alexander Reynolds. Janet lo colocó en su escritorio con una mirada curiosa dentro. Reynolds encontró documentos de los archivos privados de Gerald Harrington, copias de minutas de reuniones de junta de hace 18 años, registros de personal y memorandos internos. Una nota adhesiva simplemente decía: deberías saber contra qué estás realmente luchando, un amigo. Mientras Reynolds leía los materiales, sus manos comenzaron a temblar. Los documentos revelaron una política sistemática implementada durante el mandato de Harrington como CEO, una que específicamente apuntaba a la contratación y retención de mujeres en edad fértil, particularmente aquellas que ya tenían hijos. Un memo de Harrington al entonces director de Recursos Humanos decía: aunque no podemos discriminar explícitamente, podemos implementar métricas de rendimiento que naturalmente desfavorezcan a aquellas con obligaciones familiares. Otro documento mostró una lista de empleadas que habían quedado embarazadas mientras estaban en Meridian, con anotaciones rastreando sus eventuales partidas. Todas dentro de 18 meses de regresar de la licencia de maternidad. Más perturbador, era una mención específica de Caroline Reynolds en una presentación de junta de hace 2 décadas. La esposa de nuestro CFO Alexander Reynolds ha solicitado regreso de medio tiempo de licencia de maternidad. Recomiendo negación, ya que establecería un precedente problemático. Reynolds se reclinó. Memorias estrellándose sobre él como olas. La creciente frustración de Caroline mientras trataba de regresar al trabajo después del nacimiento de Lily. Su depresión cuando firma tras firma rechazó sus propuestas de trabajo flexible. Los argumentos que habían tenido cuando él había sugerido que simplemente se quedara en casa con Lily. El documento final en el paquete era un recorte de periódicos sobre el accidente que había matado a Caroline y Lily, con una nota manuscrita, en lo que parecía ser la letra de Harrington. Resultado trágico. Asegurar que AR permanezca enfocado en el trabajo. La mejor distracción del dolor. La visión de Reynolds se nubló con una combinación de rabia y dolor. Todos estos años, había culpado a sí mismo por estar demasiado absorto en construir Meridian para apoyar a Caroline adecuadamente. Nunca había considerado que su mentor, Harrington, había bloqueado activamente su regreso profesional. Cuando Rebecca llamó para confirmar los planes de cena, la voz de Reynolds era lo suficientemente extraña como para preocuparla. ¿Qué ha pasado?, preguntó inmediatamente. Necesito mostrarte algo, respondió. ¿Puedes reunirte conmigo en la oficina primero? Es importante. 1 hora después, Rebecca se sentó frente a él. Los documentos condenatorios extendidos entre ellos, en su escritorio. Esto es, comenzó, luego vaciló, discriminación sistemática. Terminó Reynolds, deliberadamente diseñada para expulsar a madres trabajadoras mientras mantenía negación plausible. Rebecca estudió los documentos cuidadosamente, su compostura profesional dando paso a la ira visible. Y Harrington estaba detrás de esto. No solo detrás de ello, lo creó, lo implementó y aparentemente se enorgulleció de su efectividad. Reynolds encontró sus ojos, incluyendo con mi esposa Caroline. La comprensión amaneció en la expresión de Rebecca. ¿Por eso esto ha sido tan personal para ti? La iniciativa familia primero no se trata solo de eficiencia o incluso de hacer lo correcto, se trata de redención corrigiendo un error que ni siquiera sabía que existía hasta hoy.
admitió Reynolds en voz baja. Rebecca se estiró a través del escritorio, tocando brevemente su mano. Alexander. Esto cambia todo. La Junta necesita ver estos documentos, Harrington. Tiene demasiados aliados, contrarrestó Reynolds. Afirmarán que estas son políticas viejas, ya no relevantes. Entonces no solo mostramos a la Junta, dijo Rebecca. La determinación endureciendo su voz. Solo mostramos a todos. ¿Qué quieres decir? Transparencia completa corporativa sobre fallas pasadas y correcciones actuales. Publicamos un informe comprensivo sobre las prácticas históricas de Meridian respecto a padres trabajadores. Reconocemos las fallas y detallamos las mejoras medibles bajo la iniciativa Familia Primero. Reynolds consideró las implicaciones. Eso sería sin precedentes. Exactamente, asintió Rebecca. Al hacerlo, posicionamos a Meridian no como perfecta sino como valientemente comprometida con el progreso. No es solo política corporativa. Se convierte en un movimiento, esa noche, en la casa adosada de Rebecca. Reynolds observó mientras Emma sirvió orgullosamente su cena de espagueti. La escena doméstica lo golpeó con una poignancia inesperada. Esto era lo que había perdido. Todos estos años, después de que Emma se fue a la cama, Rebecca sirvió 2 copas de vino y se unió a Reynolds en el pequeño balcón. Mañana será desafiante, dijo en voz baja. Harrington no caerá sin luchar. Estoy preparado para eso. Respondió Reynolds. Para lo que estoy menos preparado es para lo que viene después. Rebecca se giró para enfrentarlo completamente. ¿Qué quieres decir? Reynolds eligió sus palabras cuidadosamente. Durante 17 años me he definido por lo que perdí y por lo que construí para distraerme de esa pérdida. Pero estos últimos meses, viéndote con Emma, siendo incluido en sus vidas, he comenzado a recordar que hay otras formas de medir el éxito. Alexander, comenzó Rebecca cautelosamente. Seas cuales sean las decisiones que tomemos, continuó. Quiero que sepas que ustedes dos han cambiado mi vida fundamentalmente. Me han recordado lo que significa vivir, no solo existir. La implicación colgó en el aire entre ellos, no expresada pero cada vez más clara. Deberíamos enfocarnos en la batalla de mañana primero, finalmente dijo Rebecca, aunque sus ojos contenían preguntas sobre posibilidades más allá del conflicto corporativo. Reynolds asintió, respetando sus límites cuidadosos. Tienes razón. Una transformación a la vez. Mientras se preparaba para irse, Emma apareció en el pasillo en sus pijamas. Señor Reynolds, dijo con la franqueza que solo los niños realmente dominan, ¿vas a estar bien? ¿Te ves preocupado? Reynolds se arrodilló a su nivel. Estoy un poco preocupado por una reunión mañana. Pero tenerte a ti y a tu mamá de mi lado me hace mucho más valiente. Emma consideró esto seriamente antes de declarar, mamá dice que cuando estás preocupado por algo grande, debes recordar que la mayoría de las cosas se ven diferentes en la mañana. La sabiduría simple hizo sonreír a Reynolds. Tu mamá es muy inteligente. Lo sé, acordó Emma con confianza. También le gustas, ¿sabes? Sonríe más cuando estás aquí. Mientras Rebecca gentilmente llevó a su hija de vuelta a la cama con una mirada avergonzada hacia Reynolds, él se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara en la reunión de mañana, la transformación más significativa ya había ocurrido no en la política corporativa, sino en su propio corazón. La sala de juntas de Meridian Enterprises cayó en silencio mientras Alexander Reynolds concluyó su presentación. La evidencia de las políticas discriminatorias de Harrington yacía ante cada miembro de la Junta. Décadas de exclusión sistemática metódicamente documentadas e imposibles de negar. Durante 17 años, dijo Reynolds, su voz firme pero cargada de emoción. Creí que había fallado a mi esposa Caroline por estar demasiado enfocado en construir esta empresa. Hoy aprendí que la falla real era institucional, una política deliberada diseñada por el señor Harrington para eliminar madres trabajadoras de nuestra fuerza laboral. Rebecca se puso de pie junto a Reynolds a la cabeza de la mesa.
La evidencia muestra que apoyar a padres trabajadores no disminuye la productividad. La mejora. James Whitfield se aclaró la garganta. Propongo que adoptemos formalmente la iniciativa Familia Primero como política permanente de la empresa y que la expandamos a todas las oficinas de Meridian a nivel nacional. Segundo, dijo Martina Chen. Y además propongo que Gerald Harrington sea removido de la Junta con efecto inmediato. La votación fue decisiva, 11-3 a favor de remover a Harrington e implementar permanentemente la iniciativa meses después. Mientras las noticias de las nuevas políticas revolucionarias de Meridian golpearon la prensa financiera, Reynolds se encontró en su oficina mirando la fotografía de Caroline y Lily. Por primera vez en 17 años, les habló sin culpa nublando sus palabras. Creo que habrían aprobado, dijo suavemente. Me tomó demasiado tiempo. Pero tal vez algo bueno ha salido de perderlas después de todo. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Le ve que estaba en la puerta, Emma a su lado. Trajimos cupcakes. De celebración, anunció Emma, mientras Emma arreglaba cupcakes en su mesa de conferencias. Rebecca se unió a Reynolds junto a la ventana. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja profesionalmente. Implementamos la iniciativa a nivel nacional. Personalmente, Reynolds tomó una respiración profunda. Esa es una pregunta más complicada. Rebecca lo miró directamente. Lo es. Reynolds sacó un pequeño paquete envuelto de su bolsillo. Esto era de Caroline. Habría querido que alguien como tú lo tuviera. Rebecca desenvolvió el paquete. Para encontrar una delicada pulsera, de plata con un solo dije, una brújula, siempre decía que una mujer necesitaba su propia dirección. Explicó Reynolds. Parece apropiado ahora. Emma corrió hacia ellos. ¿Están teniendo una conversación seria? Sus caras se ven serias. Reynolds se arrodilló a su nivel. En realidad. Me preguntaba si tú y tu mamá les gustaría ayudarme con un nuevo proyecto. Los ojos de Emma se iluminaron, aún más grande que el espacio para niños que diseñamos. Reynolds sonrió. Estoy pensando en comenzar una fundación que ayude a las empresas a crear mejores lugares de trabajo para las familias. ¿Eso significa que seríamos parte de tu familia?, preguntó Emma con la inocencia que solo un niño podía tener. La pregunta inocente colgó en el aire, cargada de significado. Aún no, interrumpió Reynolds gentilmente, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras, pero las familias se unen de muchas maneras diferentes con el tiempo. Un año después, la Fundación Familia Reynolds celebró su lanzamiento oficial, en el mismo vestíbulo donde Emma había abordado por primera vez el escritorio de recepción con la cartera de su madre. Alexander Reynolds se paró en el podio. Rebecca a su lado como directora ejecutiva y Emma distribuyendo orgullosamente folletos del programa a los asistentes. Una visitante inesperada lo cambió todo, dijo Reynolds a la multitud. Una niña de 7 años le enseñó a una sala llena de ejecutivos cómo se ve el verdadero coraje. Sonrió a Emma. Ahora parada entre él y Rebecca, nos recordó que la familia no es una responsabilidad en el lugar de trabajo, es nuestro mayor activo y nuestro propósito final. Mientras el aplauso llenó el atrio, Reynolds tomó la mano de Rebecca, la pulsera de brújula de plata captando la luz mientras sus dedos se entrelazaron. La banda dorada en su mano izquierda. Una adición reciente hacía juego con la de el listos. ¿Para esta nueva aventura?, preguntó en voz baja. Rebecca sonrió, recostándose en su hombro mientras Emma los envolvía con sus brazos. Hemos estado listos desde el día que caminó hacia tu vestíbulo. A veces las reuniones más importantes de nuestras vidas llegan disfrazadas como interrupciones. A veces nuestras mayores oportunidades llegan en paquetes inesperados. Y a veces, solo a veces, el simple coraje de un niño puede sanar heridas que pensábamos que durarían para siempre.